Se plantea el siguiente problema para designar el tipo de error. Se realizará el concurso de desempeño académico para nivel escolar primario. Para este concurso se lleva a cabo un estudio para analizar a los grupos sobresalientes de una primaria. Se quiere saber si los tres grupos cuentan con promedio igual y los tres pueden participar, o si son diferentes y se debe de elegir uno como participante. Debemos de realizar nuestra prueba de hipótesis y designar el tipo de error. Se plantean las siguientes hipótesis. La hipótesis nula. Los promedios de los tres grupos son iguales, por lo tanto los tres pueden concursar. La hipótesis alternativa. Los promedios de los tres grupos son diferentes y se debe de seleccionar al mejor promedio. Se realizó el siguiente cuadro para poder identificar de mejor manera los errores y las conclusiones. Cuando la hipótesis es verdadera y se acepta, se concluyó lo siguiente. Los promedios de los tres grupos son iguales, por lo tanto los tres pueden concursar. Cuando la hipótesis es verdadera, pero se rechaza, se provoca un error de tipo 1, quedando la conclusión de la siguiente forma. Se selecciona un solo promedio argumentando que es el mejor, siendo que los tres promedios son iguales. Cuando la hipótesis nula es falsa y se acepta, se provoca un error de tipo 2, concluyendo lo siguiente. Se seleccionan los tres grupos para concursar, siendo que solo uno es mejor. Y cuando la hipótesis nula es falsa y se rechaza, se concluye que los promedios de los tres grupos son diferentes y se debe de seleccionar al mejor promedio. Se realizará el concurso de desempeño académico para nivel escolar primario. Para este concurso se lleva a cabo un estudio para analizar a los grupos sobresalientes de una primaria. Se quiere saber si los tres grupos cuentan con promedio igual y los tres pueden participar, o si son diferentes y se debe elegir uno como participante. Punto número 1. Realizar tu prueba de hipótesis. Punto número 2. Obtén los cálculos por el método de Fisher. Punto número 3. Acepta o rechaza tu hipótesis nula y concluye. Estos son los datos que se van a utilizar para este problema. Este problema se va a realizar de dos formas, en Excel y en Minitab. Como se puede ver aquí en la hoja de cálculo, podemos ver que ya tenemos todos los datos de la tabla del problema. Pero antes de eso hay que plantear nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos dice que los promedios de los tres grupos son iguales, o sea que cualquiera de los tres grupos puede ir al concurso. Y la alternativa dice que los promedios de los tres grupos son diferentes, por lo que sí se va a tener que seleccionar a un grupo. Bueno, aquí ya tenemos que nuestra hipótesis se acepta, pero ¿cómo llegamos a este resultado? Para llegar a este resultado tuvimos que sacar el promedio de cada una de las columnas de nuestra tabla, como se puede ver aquí. Aparte de eso, tuvimos que calcular el promedio total, que sería el promedio de estos promedios. Una vez teniendo eso, nos pusimos manos a la obra y comenzamos a realizar las operaciones para poder sacar SST, SSM y SSR. Para SST se introdujo la siguiente fórmula: A2 menos C28 al cuadrado. Esto da a entender, esta fórmula es la siguiente, que sería el primer dato menos el promedio total elevado al cuadrado. Una vez que pusimos la fórmula, lo único que hicimos fue dar enter y arrastramos los resultados hacia abajo para que nos los diera de una forma automática. Al final sacamos la suma. Esto se realizó de la misma forma en las tres columnas y se obtuvo SST. SST es la suma de las sumas de cada columna, la suma de este más este, del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Damos enter y pues nos da nuestro resultado. Para SSM se utilizó la siguiente fórmula, que sería 24 por el promedio del grupo menos el promedio total de los tres grupos elevado al cuadrado. Este 24 lo obtenemos porque son el total de datos que se ingresó por grupo. E igual como en el problema, como en la tabla anterior, pues se puso la misma fórmula en las tres columnas, cambiando obviamente el promedio del grupo, y se realizó su respectiva suma, dándonos este valor como resultado. Para SSR, lo que se hace
es que se resta el promedio del alumno menos el promedio del grupo elevado al cuadrado. Y esto se hace de los tres grupos e igual se saca la suma de cada uno de los grupos y se suman, lo que nos da un valor de 4.7828. Una vez que tenemos esos valores, nos vamos a sacar los grados de libertad. Para sacar los grados de libertad de SST se suman todos los datos, que son 72. Menos 1 nos queda 71. Para SSM son 3 columnas. Menos 1 nos da 2, que sería sus grados de libertad. Y para SSR lo que se realiza es que se resta 71 menos 2 igual a 69. Una vez hecho eso, pues establecemos nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Y sacamos el valor de la prueba de F. ¿Esto cómo se realiza? Es el valor obtenido de SSM el valor obtenido de SSM entre sus grados de libertad entre SSR y sus grados de libertad. Damos Enter y nos queda aquí el resultado de nuestra prueba de 0.1760. Ahora, ya que tenemos aquí nuestra prueba, en las tablas de Fisher se busca el 71 y el 2. Y en el punto donde crucen los datos, se nos da el siguiente valor, que es 3.1504. Es de ahí de donde se obtuvo. estos valores de aquí. Entonces, como el 3.1504 es mayor que el valor que obtuvimos nosotros aquí, que es el 0.1760, aceptamos nuestra hipótesis nula, lo que nos da a entender que los tres grupos poseen un promedio igual y que cualquiera de los tres puede participar. Para realizar el problema en Minitab es más fácil, ya que no tenemos que realizar ninguna operación. Basta simplemente con pegar nuestros datos. Como pueden ver, aquí están nuestros 24 datos ingresados en el programa. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Aquí vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Y aquí en respuesta seleccionamos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ahora nos vamos a opciones y seleccionamos aquí nuestro nivel de confianza. Como se mencionaba, que es de 95. Damos a aceptar y nos da este gráfico. Hacemos pequeño el gráfico. Aquí está. Nuestro valor de NF es de 0.18. Como podrán recordar, el valor que obtuvimos en las tablas de Excel era de 0.1760. Lo que hizo aquí el programa es que lo redondeó a 0.18. Bueno, ahora vamos a concluir. Teniendo un nivel de confianza del 95%, nuestra hipótesis nula es que los promedios de los tres grupos son iguales, o sea que cualquiera de los tres grupos puede ir a participar al concurso. Y nuestra hipótesis alternativa es que los promedios de los tres grupos son diferentes y se tiene que escoger a uno de los grupos. Se mencionaba esta fórmula al principio en el programa en Excel para poder hacer el problema, pero como Minitab nos lanza el resultado directamente, el valor de la tabla va a ser el mismo, va a ser 3.1504. Y como 3.1504 es mayor que el 0.18, o en el caso de Excel, que es 0.1769, se acepta nuestra hipótesis nula, dando a entender que cualquiera de los tres grupos puede ir a participar al concurso. Tipo de muestreo. Se realizará el concurso de desempeño académico para nivel escolar primario. Para este concurso se lleva a cabo un estudio para analizar a los grupos sobresalientes de una primaria. Realizar muestras de 15 calificaciones por los distintos tipos de muestreos. Estos son nuestros datos para llevar a cabo el muestreo. Existen diferentes tipos de muestreo. A continuación explicaremos los que utilizamos para este ejercicio. El muestreo aleatorio simple es el tipo de muestreo más simple y en él se basan todos los demás. Para obtener los elementos de la muestra se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los elementos que deben contener la muestra. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos.
Aquí tenemos nosotros ya nuestra tabla con los datos escogidos. Escogimos 5 del primer grupo, de una forma al azar. Tomamos un 10, tomamos un 9 de cada grupo. El muestreo aleatorio sistemático es una técnica parecida a la anterior, pero tras elegir un primer elemento al azar, selecciona los demás intervalos regulares, es decir, sistematiza la selección de los elementos. Nosotros en este caso, en esta tabla, que es la del aleatorio sistemático, seleccionamos los primeros 3 en fila de cada grupo para poder realizar así nuestro muestreo. El muestreo estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos. Nosotros lo que hicimos es que se tomaron 6 calificaciones del primer grupo y 3 calificaciones de los demás. El muestreo por conglomerado. Se tomaron los conglomerados de columnas de 3 datos en cada grupo hasta completar los 15. Esto quiere decir que con diferencia a la población que divide los grupos en el estratificado, aquí los grupos son heterogéneos, como si fueran subpoblaciones dentro de una población general. En el del muestreo de bola de nieve, seleccionamos las calificaciones, seleccionamos las columnas con mayor promedio para poder realizarlo. El de por cuotas o el accidental, seleccionamos las calificaciones más altas de los grupos. Y en el de conveniencia, pues obviamente tomamos las calificaciones que nos interesaban a nosotros para poder realizar nuestro experimento. Se realizará el concurso de desempeño académico para los últimos 3 niveles de escolar primario. Para este concurso se lleva a cabo un estudio para analizar a los grupos sobresalientes de una primaria. Se quiere saber si el turno en el que estudia el grupo y el grado que cursan los alumnos influyen en el promedio final del grupo. Los turnos son matutino y vespertino. Los grados serían cuarto, quinto y sexto. Las muestras para concluir el estudio son de 15 niños por cada grupo. Y estos son las calificaciones. Para resolver, vamos a plantear las 3 preguntas siguientes. ¿Afecta de forma distinta o diferente en el promedio final del grupo al pertenecer a un tipo de turno? ¿Afecta de forma distinta o diferente en el promedio final del grupo a pertenecer a un grado específico? ¿O existen diferencias en el promedio final del grupo al pertenecer a un tipo de turno en función a la combinación de algún grado específico? Para resolver el problema vamos a utilizar el programa militar para que nos ayude. Primero vamos a tener que ingresar los datos, como se presentan en esta forma, ya que si no los introducimos de esta forma en el programa, nos va a dar error. Bueno, nos vamos a estadísticas, a ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Aquí en respuesta vamos a poner calificación. En los factores vamos a seleccionar turno y grado, como se muestra aquí. Además, tenemos que agregar una variable en donde afecte el turno y el grado. Para esto, vamos a seleccionar turno, vamos a presionar Shift y seleccionamos grado y damos en agregar turno y grado y damos en aceptar. Ahora checamos nuestro nivel de confianza, que es de 95. Como se mencionó en los problemas anteriores, nosotros siempre utilizamos un nivel de confianza del 95%. Ahora damos en aceptar y esperamos a que el programa nos dé los resultados. Bueno, aquí tenemos los resultados que nos lanza el programa. Para poder contestar las preguntas tuvimos que plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Para la pregunta 1, que dice, ¿afecta de forma distinta o diferente en el promedio final del grupo el pertenecer a un tipo de turno? Nosotros planteamos como hipótesis nula que el turno sí afecta al promedio del grupo.
Y como alternativa, que el turno no afecta al promedio del grupo. Para poder determinar si aceptamos H0 o no, nos vamos a basar en el valor de P. El valor de P es de 0.425 y el nivel de significancia es de 0.05. Como P es mayor al nivel de significancia, vamos a aceptar H0. Por lo tanto, para la primera pregunta, el turno afecta al promedio del grupo. Para la pregunta número 2, que dice, ¿afecta de forma distinta o diferente en el promedio final del grupo el pertenecer a un grado en específico? Nuestra hipótesis nula es que el grupo afecta al promedio del grupo. Y nuestra hipótesis alternativa es que el grupo no afecta al promedio del grupo. Que el grado no afecta al promedio del grupo. Y volvemos a checar nuestro valor de P. Como nuestro valor de P es de 0.581 y el de significancia, como se mencionaba anteriormente, es de 0.05, se acepta H0, por lo tanto el grado afecta al promedio del grupo. Para la última pregunta, en donde eran ambos, que dice, ¿existe diferencias en el promedio final del grupo al permanecer a un tipo de turno en función a la combinación con un grado específico? Nosotros pusimos como H0 que la combinación de pertenecer a un tipo de grupo y a un turno en específico afecta al promedio. Y como hipótesis alternativa pusimos que la combinación de pertenecer a un tipo de grupo y a un turno en específico no afecta al promedio. Y como se realizó en las dos preguntas anteriores, checamos nuestro valor de P, 0.310, y como este es mayor al de la significancia, pues afecta la combinación del grupo y del turno al promedio del grupo.